y es que él no tuvo necesidad de cerrar, sino que, por ejemplo, por normatividades como que a los 65 años es la edad de retiro forzoso, pues esas plazas que iban quedando se iban llenando milimétricamente de tal manera que yo digo que a Uribe le faltó un añito. Si él hubiera empezado un poco antes, se toma la corte y no le tumban el articulito. Sí, una cosa que quisiera mencionar por cuestión de orden en la cronología es que Fujimori asumió la presidencia en el año 90, en julio del año 90, y en abril del año 92 se produjo el cierre del Congreso que mencionó Olga, y también esta reforma o este cierre también del Poder Judicial. Sin embargo, eso estuvo precedido de una campaña muy intensa de desprestigio de lo que el fujimorismo llamaba los partidos políticos tradicionales, ¿no? Entonces una campaña muy fuerte en los medios, en los que se trataba de hacer notar cuán incompetente era el Congreso y cuán malos eran los políticos de los partidos de siempre. No les faltaba razón, pero el punto es que se hizo una manipulación muy grosera de este tipo de ideas para que luego de que se produjo lo que nosotros llamamos el Fujigolpe del 5 de abril del año 92, luego esto apareciera aprobado en las encuestas, ¿no? Digamos que había un 60-70% de peruanos encuestados que decían que estaban de acuerdo con el cierre del Congreso y con el cierre del Poder Judicial. En el Congreso por la incompetencia y la corrupción de los partidos políticos tradicionales, entre comillas de ellos, y el Poder Judicial lo mismo, porque también había mucha corrupción, como la sigue habiendo hasta hoy, ¿no? Entonces, desde el año 92 en adelante, lo que tuvimos fue esta especie de profesionalización macabra de la inteligencia, con tres fines, digamos, ¿no? Uno era que se justificara esta manera de gobernar, ¿no? Con algunos rasgos autoritarios. Segundo, que se aceptara una forma de asumir la lucha contra la subversión, contra Sendero Luminoso, que no había tenido grandes éxitos en los gobiernos anteriores, al contrario, o sea, los militares habían asumido casi solos la guerra contra Sendero Luminoso, y durante el gobierno de Fujimori se quiso tener otra estrategia para tener resultados y decir que el fujimorismo terminó con Sendero Luminoso. En el año 92, además del autogolpe, el autogolpe fue en abril del 92, y ese mismo año, en septiembre, detuvieron a Abimael Guzmán. El fujimorismo hasta ahora utiliza como una bandera muy fuerte esa victoria, ¿no? Ellos dicen, nosotros acabamos con Sendero Luminoso, nosotros detuvimos a Abimael Guzmán. Sin embargo, este año ha habido unas revelaciones muy interesantes acerca de cómo se produjo la detención de Abimael Guzmán en septiembre del año 92. Había un grupo de élite de la Policía Nacional que se llamaba Grupo Especial de Inteligencia, la sigla GEIN. Ellos no tenían nada que ver con Vladimiro Montesinos y no tenían nada que ver con el Servicio de Inteligencia Nacional. Eran un grupo que incluso tenía muy poca plata para hacer seguimiento de dirigentes de Sendero Luminoso en la ciudad de Lima. Después de casi 2 años de trabajo de seguimiento a líderes de Sendero Luminoso en Lima, no puedo hacer la historia larga, pero si ustedes buscan en archivos de medios de septiembre de este año lo que han declarado los policías que detuvieron en ese tiempo a Abimael Guzmán, van a encontrar una gran cantidad de mitos derribados acerca de cómo fue la captura de Abimael Guzmán. Uno fue que este grupo de policías estuvo actuando sin coordinación con Vladimiro Montesinos, y por lo tanto el día que detuvieron a Abimael Guzmán, ni Vladimiro Montesinos ni Alberto Fujimori sabían de esa operación, ¿no? Sin embargo, ellos tomaron esto como una victoria propia. Y una persona que era el policía director de la Dirección contra el Terrorismo, se llama, bueno, su sobrenombre es Quetín, el general Quetín Vidal.
él fue el héroe de esa captura, ¿no? Él era el rostro de la policía de esa captura de Abimael Guzmán. Sin embargo, este año hemos sabido que otros 2 coroneles, de quienes se sabía que existían y que participaron en esa operación, en realidad ellos fueron los que hicieron la estrategia, los que condujeron el operativo y los que el día de la detención de Abimael Guzmán no se dejaron filmar por motivos de seguridad, porque ellos iban a seguir trabajando en otras detenciones y no debían aparecer en ningún registro fílmico. Quien salió en el registro fílmico fue Ketín Vidal, y es posible que Ketín Vidal o que Vladimiro Montesinos luego hayan filtrado esa filmación del momento en el que cae Abimael Guzmán, y eso fue muy utilizado por el fujimorismo para decir que ellos terminaron con Sendero Luminoso. No terminaron con Sendero Luminoso, tanto así que aún está activo. Y la otra cuestión que es importante de decir es que iniciaron una manera de luchar contra el terrorismo con detenciones arbitrarias, con desapariciones, con ejecuciones extrajudiciales, que ellos justificaban como que ese era el precio de la pacificación, ¿no? Esa era la manera de justificar estas acciones, y que creo que es una herencia que hasta ahora se mantiene, y que cabe llamar la atención acerca de esto, ¿no? De estos regímenes que, con tal de conseguir una meta, generan un clima de opinión, generan algunas maneras de comprender el asunto y se autojustifican de asuntos que jamás deberíamos permitir. Pues me parece muy interesante todo lo que ha planteado Jacqueline, y para puntualizarlo y tratar de establecer, como nos hemos propuesto, como una comparación. Bueno, lo primero sería aquello que dijo alguna vez un general casi al final del gobierno de Uribe, que estábamos cerca del fin del fin. Pues cualquiera que vaya al departamento del Cauca o cualquiera que vaya a alguna otra región de Colombia en donde tradicionalmente ha habido un conflicto se dará cuenta de que estamos muy lejos del fin, tan lejos que hay un proceso de negociación por la vía política. Si estuviéramos cerca del fin, pues 3 bombas más y hasta luego, ¿cierto? Pero estamos bastante lejos de ese fin, al punto de que hay un proceso de negociación que desde ya espero que prospere y logre su cometido. Planteaste este asunto de la autoridad, o sea, hay una línea muy delgada que va en dónde termina la autoridad y dónde empieza el autoritarismo. Creo que ellos no conocen esa línea, pues este tipo de personajes, y que ambos llegaron al poder tanto en Perú como en Colombia, cuando la gente estaba hastiada de la guerrilla, cuando la gente estaba hastiada del boleteo, cuando la gente reclamaba autoridad. Entonces se elabora, se confecciona un programa en torno a la autoridad que hace que tome fuerza esa candidatura por fuera igualmente de los partidos tradicionales. Acuérdense que los partidos liberal y conservador, bueno, el liberal ya sabemos por algunos motivos, pero además el conservador estuvieron casi acabados, y surgió esta nueva alternativa que es un partido diferente en torno a la autoridad, con la inicial de aquel hombre que debía ser convertido como en ese gran líder, ¿no? Es la exaltación del líder. Por aquí Goebbels, por aquí lo tengo, que habla de lo mismo. Y realmente cuando primero crear ese líder, segundo confeccionar todo este andamiaje emocional que permite endiosar al líder. Entonces empieza el tema de las encuestas, 60, 70, 80. Yo recuerdo mucho que al final, en los últimos meses del gobierno, yo siempre decía, soy del orgulloso 11%, porque hubo una encuesta en la que el señor tenía el 89%, pero ustedes conversaban con la gente del común y uno decía, bueno, este es el 11, estoy con el 11, ¿no? Una cosa medio extraña, que ahora ha empezado a revertirse, y que aunque todavía sigue habiendo una posición mayoritaria, en buena parte sustentada en
en las acciones contra la población civil de las organizaciones alzadas en armas, porque eso sí es evidente. Nadie quiere que eso continúe, pero como que el país ha entendido que es posible tener autoridad sin necesidad de autoritarismo. Creo que Santos ha dado el ejemplo de que es posible hacerlo. Podemos estar de acuerdo o no con muchas de las cosas del gobierno del actual presidente, pero creo que una de las lecciones que nos da es que es posible gobernar con autoridad sin necesidad de estar permanentemente dentro del autoritarismo, porque poder se parece a autoritarismo, aunque sea de vez en cuando. Lo otro es también este tema de la manipulación de los medios y de la forma como se estigmatiza a quienes están en contra de lo que son las posiciones de gobierno. Y es un poco como plantear el que no está contra mí, el que no está conmigo está contra mí. Y les quiero leer el primer principio de la propaganda de Goebbels. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una idea única, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Yo digo, miércoles, con esto gobernó Hitler. ¿De qué estamos hablando, no? Sí, algunas de estas maneras de estigmatizar que se acuñaron durante el gobierno de Fujimori durante estos 10 años son bien interesantes porque algunas se enlazan con el miedo y otras se enlazan con, no sé si llamarle cultura o llamarle estereotipos o sí, voy a decir cuáles son algunas de estas maneras de estigmatizar en aquella época. Una era tildar a un político hombre opositor de homosexual, así no lo fuera, ¿no? Otra era especialmente a los abogados que defendían causas de derechos humanos, es decir, que defendían a víctimas de delitos cometidos por militares, los acusaban de ser defensores de terroristas, ¿no? Y decían que claro, solamente hay derechos humanos para los terroristas, pero no hay derechos humanos para los otros. Esa es una segunda manera de estigmatizar. Algunos periodistas que hacían periodismo de investigación y que llegaron a evidenciar que Vladimiro Montesinos había sido abogado de narcotraficantes antes de ser el asesor principal de Fujimori, o que evidenciaban que ya estaba habiendo corrupción durante el gobierno de Fujimori, o los tildaban de agentes de la CIA o de agentes encubiertos israelíes, pero siempre había esta manipulación de miedos comunes, ¿no? De miedos, algunos populares, o en el caso de tildar a alguien de homosexual, juegan mucho con algunos sentimientos masivamente difundidos, ¿no? En el caso, especialmente en el caso de la campaña de la reelección del 99 para el 2000, esto fue muy notorio porque además de esto que mencioné hace un momento, de que hubo esta compra de línea editorial de medios de comunicación tradicionales, el Servicio de Inteligencia Nacional creó unos diarios que nosotros les llamábamos diarios chicha. La chicha es un género musical más o menos parecido a la cumbia, es como una cumbia andina, y se hizo muy popular en los años 80 en el Perú. Entonces, lo chicha allá era algo así como de un nivel más o menos bajo, popular, de colores muy llamativos, porque las bandas de chicha se vestían con unos trajes de color fucsia o turquesa o amarillo, cosas así. Y entonces estos tabloides que creó el Servicio de Inteligencia Nacional entre el año 99 y 2000 usaban estos colores en las primeras planas, y en las primeras planas era donde atacaban a estos enemigos individualizados, ¿no? A quien era en ese entonces el alcalde de Lima, Alberto Andrade, que era uno de los candidatos presidenciales, competidor de Fujimori, un candidato de un partido de derecha, de centro derecha. A él no solamente lo agredían de homosexual, que no era,
y además lo insultaban por ser gordo, ¿no? Y ya se imaginarán toda la variedad de insultos que podía haber en torno al sobrepeso. A Alejandro Toledo también le hicieron diversos tipos de campaña en contra. La más efectiva fue sacar a la luz el hecho de que él tenía una hija extramatrimonial y decir que no quería reconocerlo, ¿no? Entonces hubo muchas maneras de ir haciendo señalamientos específicos en estos diarios que eran una basura de contenido, sinceramente, era una vergüenza nacional. Otra cosa que me pareció bien importante que lo mencionó Olga, relacionado... Perdóname un segundo antes de que sigas, es que me gustaría un poquito de precisión con respecto a estas discriminaciones desde una mirada fundamentalmente moral de los enemigos, de los que no son amigos son mis enemigos. ¿Era taxativa la señalización de homosexual, de agente de la CIA, o había un metalenguaje en ese periodismo basura? ¿Cómo era? ¿Directo? ¿Cómo era? Sí. Estos señalamientos eran asociados a personas específicas, sí. O sea, no había una campaña contra los homosexuales, no eran señalamientos genéricos contra la homosexualidad o contra los agentes de la CIA o contra los agentes israelíes. Tal es homosexual, okay. Y además es gordo. Okay. Tal es agente de la CIA, por eso escribe de tal cosa, por eso tiene información de esos aviones del modelo tal, y por eso tiene información de la venta de helicópteros, qué sé yo, ¿no? ¿Y esto eran estos medios creados por el gobierno o en los medios masivos comprados editorialmente? Eran en ambos. En el año 2000 me voy a hacer propaganda de un libro. Yo hice un libro en el año 2000, antes de que se conocieran los Vladivideos, que son estas grabaciones donde se veía a todas estas personas en las negociaciones irregulares con Vladimiro Montesinos. Antes de que se conociera esto, yo hice un libro que se llamó Suma y Resta de la realidad, medios de comunicación y elecciones generales 2000 en el Perú. Entonces yo tomé una muestra de medios capitalinos de Lima, medios tradicionales dirigidos a diversos públicos y también estos tabloides llamados prensa chicha. Entonces algunas de estas agresiones que he mencionado de homosexualidad o de todo lo otro no solamente estaban en la prensa chicha, sino en algunos de tabloides que supuestamente eran serios pero que se habían alineado a la reelección de Fujimori, ¿no? Hubo en ese libro, yo de alguna manera clasifico como en 4 o 5 grupos, de acuerdo a la línea editorial, de acuerdo a los matices, cómo se comportaron los medios en esa campaña electoral. Y algo que me parecía bien importante, que era lo que quería mencionar como para cerrar esta rueda, era la justificación de la mano dura, ¿no? Que es algo así como es tan popular esta manera de desprestigiar a alguien por homosexual. Allá en mi país es muy fácil desprestigiar a algún político por blando, ¿no? Por no aplicar mano dura, y en mano dura pues entra un gran rango de posibilidades, ¿no? Incluidos delitos. Bueno, creo que ya vamos como cerrando, ¿no? Creo que no podemos dejar de mencionar una similitud que por supuesto no tiene punto de comparación entre, digamos, en cuanto a los niveles, entre lo que pasó en el Perú, afortunadamente para ellos, y la tragedia nacional que hemos vivido nosotros, que es el funcionamiento de lo que en el Perú se llama, y en algunos otros países, escuadrones de la muerte. Allá se creó un grupo Colima, se llamó Grupo Colima, si no me equivoco, Colina, exacto. Y bueno, en torno a eso está la figura de Fujimori y está la figura de Montesinos y demás. Aquí cada vez que se habla de paramilitarismo, y si nos remontamos a los años 80s y 90s, siempre habrá una figura que brinca en la información, y sobre quien nunca hasta ahora se ha podido hacer digamos, un proceso jurídico coherente
lo que no quiere decir que no haya ocurrido. Cuando los periodistas hemos estado en el banquillo, varios estamos en eso, e igual ha sucedido en el Perú, yo siempre he sostenido que una es la verdad periodística o literaria y otra es la verdad jurídica. Es decir, que la justicia no haya probado que fulano de tal hizo tal cosa no quiere decir que no lo haya hecho. Y la misión que tenemos nosotros como escritores y como periodistas es decir lo que sucedió, pruébese o no se pruebe. Entonces, creo que cuando comparamos esta situación de autoritarismo, Grupo Colina y demás, no podemos evitar pensar en las convivir, en los orígenes del paramilitarismo en Colombia y de cómo siempre ha habido algo que en un libro que me pareció muy interesante el título, se ha llamado El Señor de las Sombras. Pienso que podríamos ya pasar o tendrías alguna otra cosa que agregar, o pudiéramos pasar a las preguntas, no sé. Solo quiero agregar una idea más, que es de la precisión con la que los regímenes autoritarios utilizan algunas entidades públicas, ¿no? Hemos hablado hace un momento del Congreso y el Poder Judicial, pero en el caso del gobierno de Fujimori también hubo una instrumentalización muy fuerte de otros organismos, los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y el Organismo Nacional de Procesos Electorales. Uno es el tribunal y el otro es el que es el logístico de los procesos electorales. También fue muy importante la instrumentalización de los indicadores demográficos, ¿no? Allá tenemos el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que en aquella época generaba indicadores que los peruanos no creíamos. El Banco Mundial lo creía, y el BID también, y la CAF también, pero nosotros que vivíamos ahí nos dábamos cuenta que esas cifras no estaban profesionalmente generadas, o que habían llegado a cambiar fórmulas para que pareciera que la pobreza estaba bajando, que la inflación estaba contenida, o que había disminuido la desnutrición crónica, o etcétera, ¿no? Otro organismo que también fue instrumentalizado fue la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, es decir, los que cobran los impuestos. Y entonces la SUNAT, que es la sigla, empezó a hacer cobranzas coactivas a personajes de la oposición. Yo no sé si a eso se llegó aquí, creo que no. Pero entonces a lo que voy es que hubo una manera muy intensa de instrumentalizar las diversas entidades públicas con fines específicos. Y por último, algo adicional que quería mencionar fue cómo la mayor parte del empresariado y de las élites en el Perú conciliaron con esta manera de operar el poder, ¿no? Bueno, para pasar a las preguntas, nada más quisiera destacar cómo en el Perú pues finalmente hubo justicia, y aquí todavía la estamos esperando.